Hola a todos, somos Dani e Imanol y en este vídeo vamos a hablar un poco sobre la historia y el funcionamiento de los ordenadores y aparte sus componentes. Ahora empezaremos hablando sobre la historia y funcionamiento del ordenador, en el cual comentaremos las eras, la mecánica y la electrónica, las generaciones y sus fechas, el funcionamiento básico que tiene la arquitectura de von Neumann, sin entrar mucho en detalle, y los buses del sistema. Bueno, para empezar con la era mecánica, estaría la pascalina, que esta fue una de las primeras calculadoras mecánicas inventada por Blaise Pascal. Esta funcionaba a base de ruedas y engranajes, permitiendo realizar sumas y restas de una forma automática. Después seguimos con la máquina aritmética, que esta fue creada por Gottfried Wilhelm Leibniz, que esta mejoró la pascalina al poder hacer no solo sumas y restas, sino también multiplicaciones y divisiones, mediante un mecanismo de cilindros dentados. En el 1671 y al 73 se sitúa. Después estaría la máquina diferencial en el 1822, que fue diseñada por Charles Babbage. Y bueno, esta máquina podía calcular tablas matemáticas de una forma totalmente automática. Este fue un gran avance, pero nunca se terminó de construir completamente por problemas técnicos y financieros. La siguiente sería la máquina analítica en el 1937, que esta también fue ideada por Charles. Y bueno, esta es considerada el primer diseño de un ordenador programable. Esta contaba con una unidad de procesamiento memoria y podía ejecutar programas mediante tarjetas perforadas. Después estaría la máquina tabuladora en el 1890, perdón, que esta fue creada por Hermann Hollerith. Y bueno, esta máquina utilizaba tarjetas perforadas para procesar unas grandes cantidades de datos, como los del censo de Estados Unidos del 1890. Esta fue tan exitosa que se llevó a la creación de la empresa que conocemos ahora como IBM. Y para terminar con la era mecánica, estaría la Mark I, que bueno, fue uno de los primeros ordenadores electromecánicos, el cual fue desarrollado por Howard Aiken en 1944 en colaboración con IBM. Esta medía 16 metros de largo y usaba relés electromagnéticos para realizar los cálculos automáticamente. Se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para calcular balísticos y otros fines científicos. Seguimos con la era electrónica, que bueno, uno de los hitos más importantes en esta era fue el ENIAC, que fue construido entre el 1943 y el 46. Y bueno, esta básicamente fue la primera máquina electrónica, y la cual utilizaba más de 15.000 válvulas de vacío, 70.000 resistencias y 7.500 interruptores, lo que la hacía extremadamente grande y pesada, alcanzando las 27 toneladas fácilmente. Su puesta en marcha consumía tanta electricidad que a veces provocaba cortes de luz en la ciudad de Filadelfia. Poco después, en 1944, el matemático von Neumann introdujo el modelo revolucionario que cambió la forma en que funcionan los ordenadores, que bueno, este modelo incorporaba la idea de programas almacenados en formato binario, lo que permitía que los ordenadores ejecutaran diferentes programas sin necesidad de reconfigurar físicamente el hardware en cada ocasión. Seguimos con las generaciones, que bueno, en la primera generación fue desde el 1940 al 1955, y en esta el componente principal fueron las válvulas de vacío. Aquí no había sistemas operativos, y las máquinas tenían un gran tamaño, también eran muy ruidosos y tenían mucho consumo de energía, lo cual esto llevaba a que se averiasen con una mayor facilidad. Después seguimos con la segunda generación, que esta fue del 1956 al 1963, y aquí de las válvulas de vacío se pasaron a los transistores, lo cual llevaba a menos espacio y consumo. Aquí empezaron los primeros sistemas operativos. Los lenguajes de programación de alto nivel llegaron a aparecer, que son el COBOL y el ALGOL o Fortran, y llegaron los sistemas de almacenamiento magnéticos, que fueron las cintas y tambores magnéticos. Después estaría la tercera generación, que fue del 1964 al 1971. Y aquí pasaron de transistores a circuitos integrados que encapsulaban pues transistores y otros componentes. En esta generación llegó a mejorarse los discos duros, que pasaron a ser más pequeños y tener una mayor capacidad. Pasamos a la cuarta generación, que la fecha sería del 1972 al 1980, y llegaron nuevos microprocesadores gracias a la tecnología VLSI. Bueno, aquí se empezó a usar también el floppy disk o disquete, mejor dicho. Bueno, y poco más. En la quinta generación ya es del 1983 hasta ahora, el presente. Y bueno, aquí salió la computación personal y redes. También aparecen los primeros portátiles y aparece el primer navegador web. Y ya la última, que sería la sexta generación, que esta sería del presente y a lo que nos deparará el futuro. Y aquí entra la inteligencia artificial, o la IA, también la computación cuántica.
Seguimos con la arquitectura de von Neumann, que está establecido en la base de la arquitectura de los ordenadores modernos. En su diseño, las instrucciones y los datos se almacenan en la misma memoria, que es mayormente conocida como la memoria RAM, y bueno, esto contrarresta con la arquitectura de Harvard, donde la memoria de datos y la de instrucciones están separadas. La arquitectura von Neumann permite una mayor flexibilidad en la ejecución de programas, aunque también introduce algunos problemas como el cuello de botella en el acceso a la memoria. La CPU es la unidad central de procesamiento de datos y se encarga de ejecutar las instrucciones. Y para comunicarse con los otros componentes, esta utiliza los buses, que son un total de tres, que bueno, básicamente son un conjunto de cables o líneas eléctricas que permiten el intercambio de información entre los distintos módulos del ordenador, en las cuales estarían el bus de control, que gestiona las señales necesarias para coordinar las operaciones del sistema. Después seguiría el bus de dirección, que esta básicamente se encarga de especificar en qué parte de la memoria se encuentran los datos o instrucciones que la CPU necesita. Y por último sería el bus de datos, el cual transporta la información entre la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Ahora para seguir estaremos hablando sobre la placa base, los conectores que tiene, la CPU, RAM, tarjeta gráfica, otras tarjetas de expansión, la fuente de alimentación, los dispositivos de almacenamiento y periféricos. Siguiendo con la historia, hablaremos un poco sobre la placa base y sus conectores. La placa base es el componente donde se conectan estos de componentes, como ya sea la RAM, la CPU, la gráfica. Y bueno, esta físicamente es una placa de material sintético que es formada por un circuito electrónico impreso. Y esta nos sirve para mantener conectados y comunicados entre sí, pues ya sea todos los componentes que integran el hardware. Las placas bases pueden variar según su factor de forma, pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle y os voy a decir las más conocidas. Que sería la XT, que esta fue creada por IBM en el año 1983. Después estaría la WTX, que esta soporta dos procesadores y múltiples discos duros. Y esta fue diseñada por Intel en el 1998. Después la AT, que fue introducida por IBM. Es la placa base de los ordenadores desde el 286 hasta los primeros Pentium. Y después ya entramos con de las más usadas, que es la ATX, que bueno, esta se supone con una mejor ventilación y menos maraña de ya sea cables, pues debido a la colocación que tienen los conectores. Después, los conectores estaría el P4, que es de la fuente de alimentación, que es para alimentar al procesador, si es que necesita de más alimentación, vaya. Después estaría el EPS, que es de 8 pines, también es de la fuente. Después de conectores para almacenamiento estaría pues el SATA, el más conocido. Y después del front panel estaría el de Power SD, que sería el encendido y apagado, el de reinicio, para reiniciar, el de altavoz interno o speaker, después el de Power LED, que es la luz de encendido, y el que sería HDD LED, que esta es para ver si está en actividad el disco duro. Bueno, ahora seguimos con los zócalos de los procesadores, que bueno, el zócalo es el sitio en el cual se inserta el procesador o CPU. Y bueno, no voy a entrar detalladamente, solo voy a hablar un poco y nombrar de los tipos más conocidos que hay, que estaría el VGA, que esta es la matriz de rejilla de bolas y va montado en la superficie por una serie de soldaduras que se realizan al calentar dichas bolas. Después el PGA, que este es el clásico, el modelo clásico, es un cuadrado con conectores que es en forma de agujero, donde pues se insertan las patitas del chip por presión. Después el CIF, que es la evolución del PGA. Y bueno, esta se inserta y se retira pues sin necesidad de tener que hacer presión. Después estaría el LGA, que los pines están en la placa base y en lugar de estar en el zócalo. Y unos ejemplos serían el AMD Ryzen 7, el Intel Core i9 y el AMD Threadripper. Ahora pasamos con la memoria RAM, que es un tipo de memoria volátil en la que se almacenan temporalmente los datos y programas que la CPU vaya a necesitar mientras el ordenador esté en funcionamiento. Y bueno, su propósito básicamente es la de proporcionar un acceso directo y rápido a la información. En las placas bases más antiguas nos podemos encontrar con ranuras tipo SIM, que estas son más cortas que las ranuras DIMM o RIM. Y bueno, estas son específicas para memorias de tipo Rambus. Y bueno, actualmente los módulos que son los más comunes son los módulos DIMM, que son de 13,3 centímetros de largo. Y existen el DIMM de 168 pines, que sería para memorias SDRAM. Después el DIMM de 184 pines, que es para memorias DDR. DIMM de 240 pines para DDR2 o DDR3.
y DIMM de 288 pines para memorias DDR4. Estas memorias se agrupan en bancos de 1, 2, 4 o incluso 6 zócalos. Y bueno, estas están numeradas y normalmente se colocan abriendo las pestañitas que están en cada extremo. Las ranuras de la RAM en los portátiles, que se denomina como SODIMM, obviamente serán más pequeñas y tienen otro mecanismo. Y para ir terminando con la RAM, aquí podéis ver las marcas que son más conocidas actualmente, que serían Corsair, Kingston, Crucial, Team Group y por último Adata. Bueno, ahora vamos a hablar y explicar cómo funcionan las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas, en la actualidad tenemos slots de PCI Express que son desarrollados por Intel en el año 2004. Tienen variante de PCI Express de 16 enlaces y suele tener, suele tener entre 4 y 8 GB por segundo de ancho de banda. También tiene la posibilidad de usar RAM no dedicada, es decir, un tipo de VRAM. Y bueno, más en la actualidad se utilizan también sistemas de SLI o Crossfire que permiten también acoplar hasta 4 tarjetas en las ranuras de PCI Express y con eso conseguimos una mejora en el rendimiento y aceleración de los gráficos en modelaje 3D. Luego podemos encontrarnos varios tipos de gráfica, que son como los gráficos integrados que se encuentran en un procesador, o la gráfica dedicada, que es la propia tarjeta gráfica. La gráfica integrada siempre se encontrará en el procesador y utiliza la RAM del sistema. Y la gráfica dedicada es un componente separado por su propia potencia y características para poder suministrar imagen al ordenador. Y tiene su propia RAM, como hemos comentado antes, que se le llama VRAM. Las marcas más comunes son AMD y Nvidia, aunque hay varias variantes que son de marcas de terceros, y como por ejemplo tenemos modelos como la AMD Radeon RX 7900 XTX, o por ejemplo la Nvidia GeForce RTX 5090 o la GeForce RTX 4070 Ti. Ahora vamos a hablar sobre otras tarjetas de expansión aparte de las de la CPU, o sea, la GPU, que son varias, pero vamos a comentar las más importantes, como es, por ejemplo, las tarjetas de sonido, las tarjetas controladoras o las tarjetas de red. Y luego comentaremos alguna otra tarjeta que tenga menos repercusión a la hora de ejecutarlo en un ordenador. Las tarjetas de sonido permiten escuchar música y sonidos con mayor calidad. Deben ser compatibles con la tarjeta de Sound Blaster, para que puedan ser aceptables. Existen también distintos conectores para las tarjetas de sonido, como los jack de 3,5 milímetros, los SPDIF, RCA y ópticos. Esto es como similitud a las tarjetas gráficas, se conectan también en el slot de PCI o PCI Express. Y los ordenadores solo trabajan con datos digitales, es decir, en dos estados, y el sonido es una señal continua con diferentes estados. Ahora vamos a hablar sobre las tarjetas controladoras. Cada uno de los periféricos, ya sean internos o externos, necesita algún medio de técnico para poder comunicarse. Los controladores serían como el traductor entre el dispositivo y la CPU. Y sus funciones principales son convertir datos de un formato a otro si en caso de que fuera necesario, unir los dispositivos hardware con los drivers del sistema operativo y adecuar las velocidades de los distintos dispositivos si en caso de que fuera necesario. Ahora vamos a hablar de las tarjetas de red. Nos permiten conectar al ordenador a una red de ordenadores para realizar una transmisión y recepción de datos. Y comúnmente tenemos dos tipos, que es el Ethernet, que es para conectarse a redes Ethernet, y por lo general suele ser de manera cableada, y también se conectan en PCI o PCI Express. Y luego tenemos también las Wi-Fi, o inalámbrica, o wireless, basadas en la tecnología de la comunicación inalámbrica. Y luego, por comentar otro tipo de tarjetas de expansión, tenemos las tarjetas de escáner, capturadoras de vídeo, sincronizadores, tarjetas de puertos USB o tarjetas de módem. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes de alimentación y vamos a explicar un poquito en qué consiste y cuál es su función. Las fuentes de alimentación es un dispositivo que proporciona al ordenador la corriente eléctrica que necesita tanto en intensidad como en voltaje. Se encuentra en el interior de la carcasa y por lo general suele ser una caja rectangular metálica que contiene en su interior un ventilador. Y los conectores que vienen incluidos están bastante normalizados, se utilizan para todos los tipos de placas bases que te puedas encontrar. Luego tenemos varios tipos según su factor de forma o tamaño, que son como por ejemplo la AT y su evolución ATX, que son las más comunes de la época, que tienen un tamaño estándar. Las SFX, que son más pequeñas que las ATX, son para ordenadores más estilo Varebon o así. Y por concluir las TFX, que son un tipo de fuente de alimentación que son más alargados y suelen ser más potentes, ya que su tamaño también aumenta. Y necesitamos potencia para alimentar, sobre todo, procesador, tarjeta gráfica, discos duros, lectores y memoria RAM, entre otras. Y también hay que recalcar que dependiendo del uso que le demos al ordenador necesitaremos más o menos potencia. Es decir, si yo tengo un ordenador para uso ofimático, no necesitaré más que 400 vatios por lo general. Pero si yo tengo una estación de trabajo o un ordenador con uso exclusivo para el gaming, sí que tendremos que ascender hacia 750-800 vatios hasta 1200 o 1250 vatios. Ahora vamos a hablar sobre las unidades de almacenamiento y los discos duros.
Se entiende por unidad de almacenamiento o disco duro al conjunto de dispositivos o medios o soportes también que almacenan una memoria secundaria entendida como almacenamiento masivo y permanente. Es decir, que esta no es como la de memoria RAM, que como ha explicado mi compañero, que es una memoria volátil. Existen también diferentes tecnologías, como por ejemplo los dispositivos magnéticos, los dispositivos ópticos o los dispositivos flash. Indagando en cada una de las tres tecnologías, en los dispositivos magnéticos las principales características son que tienen muchísima capacidad, es decir, o sea, son baratos también, lo cual significa que el coste por gigabyte es muy bajo, pero su mayor inconveniente es que son bastante lentos. Luego en los dispositivos flash, es decir, los discos duros SSD, que son Solid State Drive, son dispositivos de entrada sólida que al final solo manejan datos que usan memoria flash. A diferencia del anterior, esta utiliza una memoria permanente y la otra utiliza un disco que está de eje rotativo. Y eso sustituye, y en el caso del dispositivo flash, sustituye los discos magnéticos. Y por concluir, tenemos en los discos duros SSD una variante que se llama M.2 o M2 o NVMe, que es una evolución de los discos SSD tras los SATA 3, que describe los diversos posibles factores de forma. Cada uno puede tener interfaces distintas y siendo común en ellas con conectores de PCI Express. Es decir, que tienen casi la misma conectividad que una tarjeta de expansión. Y por concluir, vamos a hablar sobre los periféricos. Antes de tener que explicar los periféricos, tenemos que tener en cuenta que hay 4 tipos principales. Por ejemplo, de entrada, que sirven para introducir información; de salida, que muestran el resultado de las operaciones; de almacenamiento, que almacenan información; y de comunicación, que permiten conectar más ordenadores para transmitir información. Al ser tantos periféricos, que son innumerables y como podéis comprobar que se caracterizan por dividirlos en tipos, vamos a comentar los más importantes únicamente. Que es, por ejemplo, el monitor, que es el soporte mediante el cual se presenta la información visual al usuario. Luego tenemos el teclado, que este es un dispositivo de entrada que utiliza una disposición de teclas para que actúen como interruptores electrónicos que envían información al ordenador. Como características del teclado tenemos disposición del teclado, velocidad de la repetición, retraso de repetición, estructura interna y número de teclas. Y por concluir vamos a hablar sobre el ratón, que es otro dispositivo de entrada, que es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en un ordenador. Detecta el movimiento relativo en 2 dimensiones por la superficie plana en la que se apoya. Y sus características principales son el número de botones, la velocidad, los puntos por pulgada, el alcance y los tipos de ratones, que pueden ser los trackball, ergonómicos, etc. Bueno, y esto ha sido la explicación en resumen. Espero que os haya gustado y que os haya servido de ejemplo.